voy a continuar con las presentaciones. Voy a presentarles ahora a mi querida Olga Alicia Aragón. Digo yo, ahora sí voy a presentar a la que la que es del mero Chihuahua. Así es. Ella ejerce el periodismo desde 1985. Fue reportera en Ensenada, Baja California, en los periódicos ABC, El Mexicano y El Vigía. Fundadora del suplemento cultural Palabra. Durante 20 años, ya de regreso a su tierra natal, trabaja sucesivamente en los periódicos El Norte, El Heraldo de Chihuahua y El Diario de Juárez y de Chihuahua. En 1994, su libro Nunca más el olvido gana el Premio Nacional de Testimonio, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Un libro que habla de las violaciones a los derechos humanos en la Sierra Tarahumara. De verdad, solo de recordarlo se me eriza la piel. Desde 2009, de nuevo en Ensenada, Baja California, junto con el periodista Javier Cruz Aguirre, conduce el programa noticioso A los Cuatro Vientos, que se ha convertido en un referente del periodismo libre y crítico en el Estado. La camarada Olga ingresa al Partido Comunista Mexicano en 1974 y participa en la creación del grupo artístico cuyo nombre es maravilloso y me seguirá fascinando, Fantasma Rojo. Debo confesar que les tuve mucha envidia cuando conocí el nombre de ese grupo teatral, Sí. porque nuestro se llamaba El Gesto, y cuando conocí Fantasma Rojo me dio envidia. Desde entonces ha tenido militancia en las diversas organizaciones de izquierda que surgieron a partir, no voy a decir de la desaparición del PCM, porque me duele, que surgieron a partir del nacimiento del PSUM y las que le siguieron. Esperamos con mucho anhelo que al término de este encuentro, la camarada Olga nos firme su solicitud de ingreso al MCM. Con gran admiración y cariño le doy la voz a Olga Aragón. Muchísimas gracias, Salomita. Es un enorme placer estar con Tere, con Manuel, por supuesto, con el compañero Rogelio Hernández, con Florencio, con Fernando, con todos los compañeros de movimiento comunista. Yo lo he seguido muy de cerca, me tocó mantener la relación cercana con Marco Leonel Posadas. Estuvimos juntos en los festejos del aniversario, en los 100 años del Partido Comunista Mexicano en Chihuahua. Y bueno, no he ingresado al movimiento comunista mexicano, pero me siento que de aquí soy. Aquí estoy, aquí soy. Y es un placer estar con ustedes. Quiero empezar diciendo que tengo una gran esperanza en que hoy logremos una nueva ley general de protección a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas que valga la pena. Una ley que realmente no quede en letra muerta y que tenga el mecanismo para aplicarse adecuado. Un mecanismo con mucha fuerza que deje de ser una simulación, que deje de ser una respuesta lenta, pasada, a veces ya sin remedio, cuando lo solicitan los periodistas que están bajo riesgo, es decir, que se convierta en un mecanismo capaz de prever la agresión al periodista que está pidiendo auxilio, que entienda que cuando un periodista dice me siento amenazado, me siento amenazada, siento que mi vida está en riesgo, lo está diciendo en serio y que amerita de inmediato una respuesta institucional. Esto es lo que necesitamos. ¿Cuántos casos lamentables no hemos visto hasta el día de hoy de periodistas que o bien no se acogieron a ningún mecanismo porque no confiaron en ninguno, o bien habiendo acogido el mecanismo de protección, no tuvieron la protección debida y terminaron asesinados?
quiero mencionar que estamos viviendo, y creo que ahí tenemos que partir nuestro análisis, una época de cambios muy importantes. Podrán cuestionar, podrán estar de acuerdo o no en la profundidad, en la importancia de este cambio de régimen, pero lo estamos viviendo. Es un cambio de régimen importante. Ya habríamos querido tener hace muchos años a Alejandro Encinas en la subdirección, en la subsecretaría, perdón, de Derechos Humanos, y instrumentando la aplicación de este mecanismo y llevando a cabo la consulta, las conversaciones, los foros, la plática directa con los periodistas y con los defensores de derechos humanos para impulsar esta nueva ley. Ojalá hubiese sido antes, nos habríamos ahorrado muchísimas muertes, sufrimientos, desaparecidos, compañeros y compañeras agredidas. Quizá yo tendría la oportunidad de estar platicando todavía en este momento con mi compañera Miroslava Brish, con la que compartí 20 años de amistad, de compañerismo, como colegas, trabajando en los mismos medios. Y quizá ahorita estaríamos pensando en niveles superiores de capacitación y de profesionalización como periodistas, y no solo de saber qué hacer para salvar el pellejo. A esos niveles estamos. ¿Qué hacer para poder seguir respirando y que no nos sigan matando, agrediendo por el simple hecho de ejercer este trabajo que nos apasiona y que es fundamental para la sociedad? Cuando me doy cuenta que se están realizando una serie de foros, les he dado seguimiento, he estado viendo las propuestas de Rogelio Hernández, he estado viendo los foros que se efectúan en diferentes estados del país, y créanme que es fuerte la esperanza de que ahora sí surja algo que valga la pena, pero lo tenemos que hacer entre nosotros. Creo que si algo nos deja de conocimiento esta época que nos ha tocado ver, que pensamos algunos que no, jamás que se nos iba a acabar la vida sin ver este cambio, pero que nos está tocando verla, si algo nos enseña es que estos cambios tienen que venir desde nosotros. Y por eso hago mías también las propuestas de Tere Gil. Necesitamos organizarnos, necesitamos impulsar nuestro gremio. No sé de qué manera, no sé si será una agrupación de agrupaciones, porque son muchas, creo que son más de 400 organizaciones de periodistas. Aquí entre nos yo les comento que yo no pertenezco a ninguna. Me han invitado y no me he querido agrupar porque he visto que en la mayoría de los casos se ha tratado de compañeros que están buscando el reconocimiento de las autoridades y ver cómo les dan una posición en como representantes, como titulares de comunicación social de algún área de gobierno, y poco interés se pone en lo que debiera ser fundamental, que es la capacitación constante del profesional de los periodistas, y por supuesto en algo que me parece fundamental, terminar con este periodo ya tan largo de precariedad de nuestro trabajo. No sé si vamos de mal en peor, pero personalmente sí puedo decirlo, puedo dar cifras de datos de cómo se ha precarizado el trabajo de los reporteros. Yo tuve que pelear con uñas y dientes para que no me quitaran de la nómina con todos mis derechos, porque llegó el momento en que ya todos los periodistas los querían contratar únicamente por honorarios, y de hecho a los nuevos compañeros los contrataban así, por honorarios, sin prestaciones, sin seguro social, algunos pagándoles por nota, algunos fotógrafos pagándoles por fotografía, con cantidades miserables de 50 pesos por fotografía. Entonces me tocó ver también cómo se fue denigrando el gremio después de haber vivido como una flor de desierto, una temporada de insurrección político electoral en Chihuahua en 1986,
y que estas insurrecciones ciudadanas, electorales, repercuten también en los medios de comunicación y provocaron una apertura en los medios y se provocó un periodismo muy profesional, pero fue como flor de un día, nada más. Y hubo una generación de periodistas que hicimos este periodismo profesional que ahora extraño. De nueva cuenta, los medios cayeron en la mediocridad, en venderse y en algo que se ha convertido en una industria, que es pégale a AMLO. En la medida en que más le peguen a López Obrador, en la medida en que más le golpeen, en esa medida consiguen los apoyos de quienes ahora se convierten en los principales financiadores de los medios, porque Tere Gil nos habla de la época en que desde el poder político se compraban las voluntades editoriales, pero ya estamos viviendo desde hace rato una época en que los medios de comunicación tienen cada vez más dinero proveniente de la oligarquía. A mí me ha tocado ver en mi experiencia cómo me buscan para contratarme de algún periódico, de algún medio, donde me piden que haga columnas o haga un reportaje y donde prácticamente me están dando la línea editorial y toda la línea va en un sentido de esa falsa democracia y de esa defensa de conceptos que te llevan a concluir en tu reportaje o en tu editorial que estamos muy mal, que casi estamos en el proceso cercano a lo que le pasó a Venezuela. Y bueno, pues yo veo, cuando me pongo a investigar, veo que se trata de medios que están teniendo financiamientos. Y esos financiamientos vienen de organizaciones cada vez más extrañas. La primera empezó con una que se llamó Yo Influyo, y empezó en Chihuahua. Nos buscaron algunos periodistas para que escribiéramos para Yo Influyo. Y pues ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta que no eran más que los gérmenes o antecesores de Mexicanos contra la Corrupción, o de una serie de agrupaciones que han salido hoy en día con la bandera de la libertad de expresión. Entonces, puntualizando este punto de arranque, que a mí me parece que debe ser el contexto en el que analicemos nuestro momento, estamos viviendo una época de cambios, un cambio de régimen, con un gobierno que nos puede gustar o no la manera, los modos en que enfrenta los problemas, en que se confronta con las oligarquías y se confronta, por supuesto, con las oligarquías de los medios y con algunos periodistas con nombre y apellido. Pero esta época que estamos viviendo, me parece a mí, en los años que tengo ejerciendo este hermoso oficio, esta profesión, me parece de los años en que hemos gozado de mayor libertad de expresión que nunca antes. Y esto es muy importante decirlo, porque hay muchas plañideras del neoliberalismo que insisten en que estamos retrocediendo. Y con mucha tristeza a veces escucho incluso voces cercanas a nuestro movimiento. Ya no me estoy refiriendo al gremio en general, sino incluso a los periodistas que somos de izquierda, que somos demócratas, progresistas, y me duele escuchar también ahí algunas voces de, uy, el tirano desde las mañaneras nos golpea. Y yo sí escucho las mañaneras. Me he dado a las tareas, no de escucharlas, porque me cansa mucho la lentitud con la que habla López Obrador, pero no me pierdo las versiones estenográficas porque me han parecido una herramienta fundamental, necesaria para mi trabajo. Así como escucho a Aristegui, escucho a Milenio, escucho a todos los medios, me voy también a leer y me doy cuenta el modo en que se está manejando hoy en día la propaganda, la publicidad, el periodismo y la disputa por la narrativa. Y me doy cuenta también de la manera en que se tergiversa la realidad. Y bueno, lamento mucho escuchar periodistas que admiro, que quiero,
como mi compañera Marcela Turati, diciendo qué grave agresión a los derechos humanos se cometió López Obrador contra latinos, contra Loret de Mola por revelar el salario que gana. Yo no tengo ningún inconveniente en que el presidente López Obrador dé a conocer cuál es mi salario, cuáles son mis ingresos. Al contrario, tengo la esperanza de que eso ayude a que mejoren. Y creo que es bueno ventilar este tipo de información, saber de parte de quién y cómo es que vienen las versiones que se difunden, porque no se trata de latinos, se trata de un grupo con un enorme poder todavía político. Hay que recordar que en 2018, con este voto extraordinario, mayoritario de la población, de la ciudadanía, se ganó el gobierno, pero no se ha ganado el poder. Y todavía el poder descansa sobre un pilar muy fuerte, que es esta oligarquía mexicana y extranjera, y que está viendo afectados sus intereses. Todo esto lo quiero mencionar porque me parece que no podemos perderlo de vista a la hora en que analicemos lo de los asesinatos de los periodistas, por ejemplo. Les comentaba, yo fui amiga 20 años, compañera de trabajo de Miroslava Breach. Me consta, tengo todos los elementos para poder afirmar sin lugar a dudas que a Miroslava la asesinaron por su trabajo periodístico, que la asesinaron porque fue capaz de desentrañar, descubrir, ponerle nombre y apellido y publicarlo como corresponsal de la jornada y como columnista del periódico El Norte, la narcopolítica en Chihuahua y sus nexos con los negocios que se estaban realizando. Porque fue capaz de decir cómo en los municipios y en cuáles de los 67 municipios los grupos criminales aliados en algún lugar con el PAN, en otros con el PRI, estaban imponiendo ya a los candidatos a presidentes municipales, no a los que ellos quisieran que eran militantes de esos respectivos partidos, sino a los de ellos, a los de su familia, a los propios criminales, proponiéndolos para que fueran los presidentes municipales. Y donde no hacían eso, entonces ver a quién dejaban, y era lo que estaban disputando, fundamentalmente dos áreas de poder en cada municipio. La Secretaría de Seguridad Pública, ellos eran quienes la palomeaban, ¿verdad? Y también, o la palomean aún, y también la de Obras Públicas. Y me consta también, porque lo pudimos reportear, se conformó un equipo de más de 30 reporteros que entramos a Chihuahua a investigar el asesinato de Miroslava Breach y llegamos a conocer al grupo criminal, que no es cualquier grupito, es un grupo muy, muy poderoso, el de los Salazar, que tiene su sede en Chinipa, la tierra de Miroslava Breach. Y desde ahí, el señor Crispín Salazar, que es el que está al mando del grupo y que está señalado por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Fiscalía General de la República. Desde ahí se sabe que fue él quien ordenó el asesinato de Miroslava Breach. Todo esto iba a quedar de lado, lo estaban haciendo de lado por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que es panista, y querían dejar todo en una sola persona que ya habían detenido. Tuvo que atraer el caso a la Fiscalía, la familia, aceptar que se lo llevara a la Fiscalía General de la República para que detuvieran a uno de los panistas implicados, que era el presidente municipal, Hugo Schultz, y todavía está el autor intelectual con una orden de aprehensión por ejecutarse, y está prófugo otro de los criminales del mismo grupo criminal, que no es una célula del cártel de Sinaloa, es un socio muy importante, porque les permitió al cártel de Sinaloa no tener que enfrentar
tantas dificultades con el cártel de Chihuahua o de Juárez o de la línea para pasar su droga, porque ellos, los de Chinipas, los de los Salazar, abrieron la ruta por el desierto de Sonora y eso lo controlan ellos. Y mucho del crimen y de las muertes que están sucediendo en Sonora, incluidas las de periodistas, desapariciones y asesinatos de periodistas, tiene que ver con la presencia de estos grupos criminales, de este grupo en particular, el grupo de los Salazar. No me estoy desviando del tema. Lo que quiero decir es que si ustedes revisan todos y cada uno de los asesinatos de los que hay relación ahorita, tanto por la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como por artículo 19, se van a encontrar que la inmensa mayoría de los asesinatos de periodistas se dan en provincia. Lo que ustedes, el capitalino, le dicen provincia, en los estados de la República. Y que en estos estados que no son la capital de la República, se dan fundamentalmente en los estados que tienen la característica de la presencia del crimen, de grupos poderosos del crimen organizado, y que no provienen solo del crimen organizado, sino de los nexos del crimen organizado con los políticos locales. Eso es muy importante no perderlo de vista. En esta relación de más de la cantidad de asesinatos de 2000 años, año 2000 para acá, solamente 2 asesinatos se han cometido en la Ciudad de México. Y los demás destaca por encima de todos Veracruz. Veracruz, donde se vivió la época más negra para el periodismo hasta el momento, que es la época de Javier Duarte, y que está en ese centro, en el corazón de esa represión al periodismo, el asesinato de la periodista de Proceso, Regina, ¿sí? Y creo que es muy importante mencionarlo así, porque yo no estoy de acuerdo definitivamente con quienes dicen que las críticas, que a veces tampoco a mí me gusta el modo en que las hace el presidente López Obrador, son un aliento a que nos agredan y a que nos maten. Nadie va a matar a Loret de Mola por las críticas que un día sí y otro también le hace López Obrador. Nadie va a matar a López Dóriga, ni a ninguno de los que menciona el presidente casi cada día. A quienes nos están matando son a nuestros compañeros que estamos haciendo el trabajo en la calle, a los reporteros, a los que nos atrevemos o se atreven a denunciar la corrupción real, a los que enfrentan situaciones graves por la defensa de los derechos humanos. Esos son los que todavía hoy mismo en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador están o estamos bajo riesgo muy grave. Es cierto, empezamos el año con mucho luto, con mucho dolor, entre los asesinatos que se dieron en estos primeros 3 meses en México, pues destacan también los de Baja California. Quiero comentarles que Chihuahua, por ejemplo, en la lista de asesinatos que conocemos, tiene 13 asesinatos. 3 fueron cometidos durante el gobierno, durante la administración de Vicente Fox, 7 durante el gobierno de Calderón, y los otros 3 con el gobierno, durante el gobierno de Peña Nieto. Afortunadamente todavía no ha sido asesinado ningún compañero, ninguna compañera, ojalá no suceda durante este gobierno, no durante lo que ha transcurrido en este gobierno de López Obrador. Baja California tiene características muy especiales, y entre las características especiales está algo que no se ha difundido lo suficiente, que no se quiere ver, quizá, que se encubre, que es las pugnas políticas por el poder dentro del mismo Morena. Ustedes conocen al personaje que gobernó 2 años y que nos parecieron que los vivimos bajo el agua, con Jaime Bonilla Valdés.
que llega al gobierno bajo las siglas de Morena, pero que viene de un grupo pues político muy negro, de un historial muy negro, el grupo de Leiva Mortera, el grupo bajo el cual creció también el cártel de los Arellano Félix acá en Baja California. Y de ese grupo, esa es la matriz real, esa es la cuna de política de Bonilla. Y en su gobierno no solamente intentó quedarse 5 años, que habiendo sido electo para 2, sino que se confrontó terriblemente con la mayoría de los demás integrantes de gobierno que llegó con Morena, con carro completo. Quiero que sepan que Morena sacó carro completo aquí, tanto en 2018 en la elección federal, como en 2019 en la elección local. Y este carro completo se lo llevan a pesar, sin merecerlo, por los políticos que postularon. Pero algunos de los asesinatos de periodistas que se dan en este tiempo tienen que ver con conflictos de carácter político. Creo que no se han analizado a fondo. Confiamos en las investigaciones que hasta ahorita han realizado para ver el caso de Margarito Martínez, el fotoperiodista asesinado, acribillado a la puerta de su casa, el asesinato de Lourdes Maldonado, que sabemos, por lo que se ha dicho por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y por lo que anunció López Obrador, pues ya están detenidos los presuntos culpables, tanto intelectuales como materiales. Pero cuando digo que hay un éxodo político, me refiero a que hay una confrontación muy fuerte entre Bonilla y la nueva gobernadora. Pertenecen a grupos políticos diferentes dentro de Morena. Bonilla muy ligado al PRI, la gobernadora muy ligada al PAN. Morena todavía no aparece. La cuarta transformación llegará acá cuando sean derrotados estos grupos. Pero hay un trasfondo político en estos asesinatos que tienen que ver con esos conflictos. Es una apreciación que tengo que ahorita no lo podría desarrollar más. Nada más decirles que no están todos los que han sido asesinados. Fue asesinado alguien que el gremio no lo reconoció no como periodista, lo pone como bloguero, era director de un medio que se llama Tijuana Sin Censura. Pero fíjense qué curioso, primero sufre un atentado, los sicarios van y le disparan a bocajarro en la puerta de su casa cuando él abre la puerta, pero no lo matan, le disparan de manera que no muera, nada más lo dejan herido y le dicen, esto viene de parte de Arturo González Ruiz y Arturo González Cruz. Arturo González Cruz era el presidente municipal que quería ser gobernador y estaba peleado a muerte con el gobernador Bonilla. Y en ese momento no lo matan, pero el periodista sale corriendo a decir, me quiere matar González Cruz. Y unos días después sí lo matan ya de veras. Y entonces aparece en los medios y en las declaraciones pues esta tenebra, ¿no?, de que pudo haberlo matado el alcalde, que por cierto tuvo que renunciar porque no aguantó las presiones del gobernador Bonilla. Estas son algunas de las cosas que no se saben de la capital del país, en la capital del país, pero que es el trasfondo de los asesinatos de periodistas y que tienen que ver, repito, con funcionarios públicos, municipales, estatales y con delincuencia. Por ahí es por donde va de manera fundamental. Yo les pregunto a ustedes que son más conocedores que yo, ¿qué periodistas me pueden mencionar que hayan sido asesinados por orden del presidente de la República? El que sea, el presidente en turno. Y bueno, se tiene ¿verdad?, una línea de duda y hipótesis respecto al asesinato de Buendía. Pero de ahí en adelante,
es difícil saber de un periodista que lo haya mandado a asesinar el presidente. Por eso me parece totalmente inadecuado, incorrecto que se quiera ahora señalar a López Obrador como culpable de la represión, incluso de los asesinatos que se puedan dar contra los periodistas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo definitivamente con esa tesis y lo podemos mencionar incluso desde el punto de vista de los números. Los 31 periodistas asesinados en un solo estado de la República, en el gobierno de Duarte, ¿sí? Y la cantidad de periodistas asesinados en el gobierno de Calderón, y la cantidad de periodistas asesinados cuando todo era dulzura y miel a los oídos de los medios de comunicación con Enrique Peña Nieto. Entonces creo que no podemos perdernos en este tipo de análisis. Para concluir ya, porque me extendí, quiero decir lo siguiente. Necesitamos, sí, una ley general de protección a los defensores de derechos humanos y a los periodistas que sea integral, que vea el problema de manera integral, que nos ayude a resolver problemas de fondo que tenemos en el gremio, que somos de los gremios más desamparados, la mayoría. Hay periodistas muy, muy bien pagados. Y hay periodistas que lo merecen, lo que ganan, muchos no, ¿verdad? Muchos lo están sacando por ponerse al servicio de un periodismo que ha dejado de serlo, ¿verdad? Pero la mayoría de los periodistas no tenemos prestaciones sociales. Estamos, cuando vamos a reportear la situación de los jornaleros agrícolas, acá en el Valle de San Quintín, decimos entre nosotros, pues estamos igual. Tampoco tenemos prestaciones, nuestros salarios son bajos, nuestros ingresos son pobres, ¿no? Entonces necesitamos una ley que proteja también los derechos laborales, económicos de este gremio vulnerable, precarizado, y que tenga capacidad de respuesta no a toro pasado, que tenga una capacidad preventiva, así como se aplica este principio de que cualquier asesinato de mujer de inmediato sea reconocido como un feminicidio. Y también se hace la recomendación de que en cuanto una mujer pide auxilio por estar siendo víctima de violencia familiar, sea atendido como un caso urgente. Así también la petición de auxilio de los periodistas tiene que ser atendida de inmediato. Y si desgraciadamente es asesinado él o la periodista, la primera línea de investigación que debe seguirse es en relación con su trabajo periodístico. Ya una vez que se descarte podrán decir que murió como pudo haber muerto cualquier otro ciudadano o ciudadana, que al fin de cuentas estamos viviendo una época todavía en que la muerte tiene la guadaña levantada y dejándola caer sobre la población como da la gana, porque en México se convirtió en un país donde matar es fácil por uno de los elementos más tristes que estamos viviendo, que es la impunidad, y que todavía no hemos podido abatir, y que esperemos que se logre, pero tenemos que empujar en ese sentido. Eso es lo que quería decir de entrada, Salomita, y disculpas a todos por haberme extendido. Muchas gracias, Olga. Sí, nos muestras un panorama triste, complicado, difícil, pero bueno, los comunistas sabemos rascar la tierra hasta que encontremos la esperanza de nuevo, ¿no? Es una característica. Me llama mucho la atención esto que mencionas de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que no incluya y que no sea tan integral en cuanto a los derechos laborales, y sobre todo que como lo mencionaste, no sea letra muerta. Es decir, que nos ha tocado luchar primero porque las leyes se establezcan, y después porque luchar porque estas leyes se apliquen con rigor. Pues para allá vamos. Gracias. Voy a presentar